¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en un momento muy especial en este año, ya finalizando. Tenemos la presentación de un seminario titulado Escuela Sabática Misionera, porque creemos que la Escuela Sabática es el corazón de la iglesia, creemos que la Escuela Sabática es la escuela más grande del mundo y también consideramos a la Escuela Sabática como el lugar ideal para ser discípulos. Así que en los siguientes minutos vamos a conocer y vamos a también a recordar, si es el caso en algunos, de cómo la escuela sabática puede convertirse en un lugar para ganar nuevos discípulos y para que cumpla uno de sus objetivos, que es testificar o cumplir la misión. Quiero empezar esta presentación con algo que nosotros ya sabemos y tiene que ver con que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus inicios, fue considerado como el pueblo de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y algunos dicen, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué los adventistas eran considerados como el pueblo de la Biblia, el pueblo de la Palabra de Dios? Y fueron por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque tenían un estudio profundo de la Biblia, de la Palabra de Dios. Tú puedes leer y puedes estudiar en la historia de la Iglesia Adventista cómo los pioneros pasaban horas de horas, días y hasta semanas estudiando a profundidad la Biblia, la Palabra de Dios. Pero no solamente la estudiaban, sino que también eran llevados a compartir. Tenían un fuerte énfasis en el cumplimiento de la misión, es decir, todo lo que iban aprendiendo, todo lo que iban estudiando, no se quedaban con ellos, no se quedaba simplemente en su memoria o en su conocimiento personal, sino que este conocimiento era transferido, era compartido con sus amigos, con sus vecinos y con sus familiares. Así que esto es importante que podamos destacar. Y también históricamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía a su escuela sabática como un lugar importante para cumplir la misión. Los adventistas desde sus orígenes han considerado que el día sábado por la tarde es un momento especial para cumplir la obra misionera. También los adventistas, desde sus inicios, han considerado históricamente que la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. Pero viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo esto podría ser posible cuando vemos que la iglesia adventista actualmente tiene una escuela sabática diezmada en su mayoría de iglesias? Por ejemplo, tenemos aquí unas imágenes que pueden muy bien representar la realidad en muchas iglesias, en la hora de escuela sabática y en la hora del culto de adoración. ¿Qué te parece? En muchas iglesias sucede eso, que en el momento de la escuela sabática hay poca asistencia en contraste con el culto divino o culto de adoración. Hay muy poca participación de la iglesia y también muy poca participación en el culto divino o culto de adoración. Existe pues un contraste de mucha gente. Hay gente que dice, aunque sea voy a llegar al culto para decir amén, porque en cierta forma están valorizando más al culto de adoración o culto divino en comparación a la escuela sabática. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo quiero en esta ocasión presentar dos textos o dos citas. Uno tiene que ver con la Biblia y me gustaría leer con ustedes. Dice de la siguiente manera, podemos allí por favor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías
6:16. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cómo podemos volver a esas sendas antiguas donde la escuela sabática era efectivamente un lugar para hacer discípulos, era una agencia misionera, era un lugar para el cumplimiento de la misión? Y aquí una cita interesante de la sierva del Señor que dice lo siguiente allí: se necesitan hombres y mujeres, interesante, se necesitan hombres y mujeres que oren a Dios por sabiduría, que bajo la dirección de Dios puedan dar nueva vida a los viejos métodos de trabajo y puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos para despertar el interés de los miembros de la iglesia y llegar a los hombres y mujeres de todo el mundo. El Evangelismo, página 105. Interesante, dice nueva vida a métodos antiguos. Y Jeremías decía, hay que revisar las sendas antiguas, los caminos anteriores. En base a esos dos textos, debemos nosotros analizar y ver por qué es que la escuela sabática hoy por hoy se ha convertido, aunque ya por muchos años estamos enfatizando que es el corazón de la iglesia, la escuela más grande del mundo, el lugar ideal para ser discípulos, hay que recuperar la escuela sabática, pero vemos que a pesar de hacer todo eso, hay como que una resistencia en no pocos en que esta escuela sabática sea relevante, fuerte y misionera. Algo tenemos que hacer, tenemos que revisar, y yo quiero aquí con ustedes destacar esta cita de la sierva del Señor que presento a continuación. La escuela sabática debe ser uno de los instrumentos más grandes y efectivos para llevar almas a Cristo. Consejos sobre la escuela sabática, página 10. Amigos, no necesitamos inventar más, no necesitamos buscar más, simplemente es necesario volver a nuestras antiguas sendas, como diría Jeremías, o volver a nuestros métodos antiguos. Y la iglesia adventista, históricamente conocido como el pueblo de la Biblia, porque no solamente la estudiaba, sino que la compartían, tenía por lo menos algunas características que tenían que ver con que históricamente la iglesia adventista ocupaba sus tardes de sábado para la obra misionera. En segundo lugar, que la iglesia adventista considera la escuela sabática como una agencia ganadora de almas. Y en tercer lugar, debemos entender que esa escuela sabática tenía alumnos que eran conscientes de su llamado. Es por eso que cuando hablamos de escuela sabática misionera, para cumplir la misión debemos enfocarnos en tres razones muy pero muy importantes que a continuación quiero destacar. En primer lugar, dar estudios bíblicos es un plan de Dios. De plano, queridos amigos, si nosotros queremos entrar y que la escuela sabática sea misionera, la iglesia debe entender que dar estudios bíblicos no es invención del pastor, no es invención del anciano, no es invención del departamental, ni siquiera del pastor Bullón, por más buen hombre y siervo de Dios que él es. No es una indicación humana, sino que el plan de dar estudios bíblicos es un plan de Dios. En segundo lugar, la escuela sabática debe ser entendida como un campo misionero, es decir, una agencia ganadora de almas. Y en tercer lugar, que los días sábados son días de alegría, porque Jesús lo dijo, en el día sábado es lícito hacer el bien. Entonces, en primer lugar, dar estudios bíblicos es un plan de Dios. Y quiero aquí compartir contigo algunas citas interesantes. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un texto más que conocido, es un texto más que predicado, pero tiene aquí una lección importante. La misión
que Dios nos encomendó de hacer discípulos tiene que ver con enseñar todo lo que Dios ha mandado. ¿Cómo es que nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios ha mandado si no es abriendo la Biblia? Entonces, el plan de dar estudios bíblicos no es, repito, una estrategia de un pastor, una estrategia, un plan, un proyecto de algún hermano, algún experto, gurú de evangelismo o de misionología o de discipulado, sino que es un plan de Dios. Dios o Jesús le dio el plan a sus discípulos y por ende a todos nosotros. Y esta cita es categórica. A continuación, en el libro Obreros Evangélicos, página 200, dice lo siguiente. Allí tú puedes leer también en imágenes, dice, el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Interesante, dice, muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero. Pueden desarrollarse así obreros que serán poderosos para Dios. Por este medio la palabra de Dios ha sido dada a millares y los obreros se han puesto en contacto personal con las personas de todas las naciones y lenguas. La Biblia penetra familias y sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Y la última parte dice, Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para Él quede sin recompensa. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre. Obreros Evangélicos, página 200. Entonces, aquí por favor, mucha atención. Primero, el plan de dar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. ¿Por qué debemos nosotros cumplir la misión en la escuela sabática misionera? ¿Por qué la escuela sabática debe ser misionera? ¿Por qué la escuela sabática debe ser relevante y de avanzada? Porque dar estudios bíblicos es un plan de origen celestial. En segundo lugar, la escuela sabática, a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, a la luz de Elena de White, la escuela sabática es un campo misionero, es una agencia ganadora de almas. Algunas citas a continuación. Dice, en la escuela sabática hay un preciosísimo campo misionero. Y si hay ahora indicios, son solo indicaciones y principios de lo que puede hacerse. Interesante la palabra allí, campo misionero. ¿Qué más? La escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha manifestado en el pasado. ¿Qué es la escuela sabática? Es un campo misionero. Otra cita dice, hay en la obra de la escuela sabática un amplio campo que necesita ser diligentemente cultivado y eso debe inspirar a nuestra juventud a entregarse enteramente al Señor para ser usada por Él en su causa. Interesante acá que también el llamado es para los jóvenes, para los adolescentes, para todas las generaciones. Otra cita interesante dice, los directores y obreros de nuestras escuelas sabáticas tienen un campo muy importante y abarcante que cultivar. Una vez más, aquí se repite un campo. Los directores de escuelas sabáticas no solamente deben preocuparse en un buen programa, no solamente deben preocuparse en una buena programación, en una buena enseñanza, sino que tiene que ser visto como un campo importante para el cumplimiento de la misión. Miren otra cita aquí en la página 24, dice, los maestros de escuela sabática tienen un campo misionero que se les ha asignado para enseñar las Escrituras, no para repetir como loro aquello en que no han invertido ningún esfuerzo para atenderlo. Interesante, y así podríamos notar algunas otras citas. Debería hacerse mucha obra personal en la escuela sabática. En tercer lugar, los días sábados son de alegría. ¿Y por qué? Porque es lícito hacer el bien. Aquí tengo algunos versículos para fundamentar esta declaración. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, dice Génesis 2:3.
Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, dice, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Entonces el sábado, queridos amigos y hermanos, es un día santo. Pero no solamente es un día santo por esto, sino que dice Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, no andando en tus propios caminos, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces el día sábado no es solamente un día santo, sino que es un día de gozo para deleitarse. Dice, la observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. Entonces, queridos amigos, podemos entender aquí a la luz de ese texto, de esos textos, que el día sábado es un día para hacer el bien. Y yo pregunto, aquí por favor, ¿habrá un día más gozoso o habrá una obra que nos produzca más gozo, más alegría, si no es abrir la Biblia, enseñar la Biblia con nuestros amigos, vecinos y familiares? Yo te pregunto, ¿tú crees, querido amigo, que hay una obra que nos produzca más alegría, más gozo, más emoción que el de abrir la Biblia para enseñarla a nuestros amigos, nuestros vecinos y familiares? Yo conocí a gente, queridos amigos y hermanos, que dicen, pastor, yo me sentía deprimido, me sentía triste, pero cuando comencé a enseñar la Biblia a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, me di cuenta que mis problemas eran pequeñitos, tenían solución. Y cumpliendo la misión, cumpliendo la obra de Cristo en otras personas, finalmente ellos se animaron y se motivaron. Dice, pastor, yo me animé, me motivé más abriendo la Biblia con mis semejantes. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les parece que habrá una obra más grande que el cumplir la misión? Entonces, ¿por qué la escuela sabática debe ser relevante, misionera y de avanzada? Por al menos 3 razones. En primer lugar, porque dar estudios bíblicos es un plan de Dios. En segundo lugar, porque la escuela sabática, a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, es un campo misionero. Hay una fuerza misionera allí. Y en tercer lugar, porque en el día sábado es un gozo y es un día santo para hacer el bien, para compartir y abrir la Biblia y de esta manera enseñar las buenas nuevas a nuestros semejantes. Entonces, con todo eso, hay, queridos amigos, motivo para predicar y para ser parte de esta escuela sabática misionera. Entonces, ¿qué es la escuela sabática misionera? La escuela sabática misionera es movilizar a los alumnos de la escuela sabática del templo al terreno misionero, es decir, a nuestros amigos, vecinos y familiares, con el objetivo de dar estudios bíblicos los sábados por la tarde. En simples palabras, es llevar a la escuela sabática de la mañana, que se reúnen en el templo, en la tarde a dar estudios bíblicos a sus amigos, vecinos y familiares. ¿Cuál es el método que utilizaremos? El método que utilizaremos es el único método que da el éxito. Dice el Ministerio de Curación, página 102, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Entonces, nosotros haremos de la escuela sabática una escuela sabática misionera cuando llevemos a la iglesia, a la escuela sabática, a los alumnos, a cumplir la misión los sábados por la tarde, pero no inventaremos algo nuevo. Ya dijimos, vamos a ver en las sendas antiguas, vamos a ver en los métodos antiguos, y el método antiguo, el método que nunca falla, es el método de Cristo, es decir, el Evangelio a través del amor.
No vamos a ir nosotros a tocar idealmente. El ideal no es ir a las casas, tocar puerta por puerta y ir a predicar a la gente desconocida, a la gente que no nos conoce y que nos puede cerrar la puerta en nuestra cara y que nos puede inclusive hasta tratar mal. Y no, amigos, hoy nadie quiere cambiarse de religión, hoy nadie quiere escuchar que su religión está errada, está equivocada. Entonces nosotros no estamos movilizando, no queremos movilizar a la iglesia a los desconocidos. Queremos utilizar el método de Cristo. Entonces vamos a ir a predicarle el sábado por la tarde a nuestros amigos, a nuestros vecinos y nuestros familiares. Y sí, vamos a encontrar con gente desconocida, con gente que no conocemos. Por supuesto, yo creo que sí, también. Sin embargo, idealmente no queremos tocar puertas de desconocidos. Queremos ir primero a nuestro terreno misionero. ¿Cuál es el terreno misionero? Nuestros amigos, vecinos y familiares. Y la estrategia para esta movilización no es nada nuevo, sino el Proyecto 100. Que tú sabes que el Proyecto 100 es tener por lo menos 100 instructores bíblicos en cada distrito misionero debidamente entrenados para dar estudios bíblicos. Entonces, la Escuela Sabática Misionera va a movilizar a la Escuela Sabática, que se reúne los sábados por la mañana, y también, o por supuesto, a los que ya son parte del Proyecto 100. Por eso, es importante que haya entrenamiento antes de cumplir la misión, porque se trata de una obra de alta estima. No queremos que la gente salga a la guerra, salga a cumplir la misión en el gran conflicto, el campo de batalla, ¿sí?, sin una debida preparación. Si nosotros motivamos y movilizamos a la iglesia, a la escuela sabática, a dar estudios bíblicos el sábado por la tarde, sin la debida preparación, sin el debido entrenamiento, vamos a causar muchas veces traumas, vamos a causar desánimos, vamos a causar decepción, porque es como mandar a la guerra a la gente, a soldados sin instrucción alguna, sin preparación alguna. Cuando venga el combate de verdad, van a encontrarse en una situación muy complicada, y eso es lo que no queremos hacer. No queremos que estas tardes para cumplir la misión, o que la escuela sabática misionera en la tarde sea un trauma, sea una decepción para la iglesia, no un desánimo, sino que sea un lugar, un momento para entrenarnos brevemente y para salir a cumplir la misión. Por eso no estamos mandando a predicarle a desconocidos, hermanos. Queremos aplicar el método de Cristo, y Jesús iba y aplicaba el método de Cristo con los suyos, y nosotros haremos lo mismo con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con nuestros familiares. Elena de White diría: nuestra obra ha sido señalada por nuestro Padre Celestial. Hemos de tomar nuestra Biblia y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios en la salvación de las almas. Y también continúa diciendo de la siguiente manera: los miembros de nuestras iglesias deben hacer trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 346. Finalmente, estamos en el contexto de un programa de discipulado que venimos hablando por muchos años. Nos referimos a Conectados. ¿Qué es Conectados? Conectados es un programa de discipulado de la Unión Peruana del Sur que busca conectar a los alumnos de escuela sabática con Dios a través del estudio diario de la Biblia, con sus hermanos en el templo y en la casa, y con su comunidad, es decir, sus amigos, vecinos y familiares, a través de un estudio bíblico. En este proceso nosotros queremos que la escuela sabática, como estructura de la iglesia, pueda ser un lugar para cumplir esos objetivos. Primero, la escuela sabática conecta a los alumnos los viernes a la noche con sus hermanos a través de los grupos pequeños. Eso es relación. La escuela sabática conecta a los alumnos de escuela de los sábados en la mañana con Dios a través de la lección de escuela sabática, ¿sí?, en los templos. Eso es comunión. Pero la escuela sabática también conecta a los alumnos los sábados en la tarde con sus amigos, vecinos y familiares a través de los estudios bíblicos. Esto es misión. Esto es, queridos amigos, escuela sabática misionera. Es decir,
una escuela sabática que conecte a los alumnos con Dios a través de los grupos pequeños, con sus hermanos, conecto con Dios a través del estudio de la Biblia los sábados por la mañana y conecte con su comunidad, a los alumnos, con sus amigos, vecinos y familiares, con un curso bíblico para el cumplimiento de la misión. Aquí hay un programa muy sencillo, es decir, los sábados por la mañana en la escuela sabática harán un programa normal, pero en la tarde se recomienda que la directiva de escuela sabática, los ancianos y también, por supuesto, el director del Ministerio Personal pueda seguir este detalle, ¿no? Programa sugerente, ¿no? Una pequeña oración, un canto, una oración, un entrenamiento, va a haber un material específicamente para que se puedan dar las clases, también va a haber un momento de oración intercesora, indicaciones y después todos al terreno misionero. Repito, no vayamos a cometer el error, entre comillas también llamo error, porque efectivamente van a haber algunas situaciones que sí se van a dar, pero idealmente nosotros no queremos ir a gente desconocida, queremos ir a aquellos amigos a quienes les hemos ya llevado la amistad, es decir, vamos a aplicar el método de Cristo, es decir, vamos a ir a nuestros amigos, vecinos y familiares, cumpliendo todo ese método precioso, interesándonos por ellos, supliendo sus necesidades, para terminar diciéndoles que Jesús los llama. La meta es que las unidades de acción de escuela sabática salgan de sus cuatro paredes y asuman su rol de agencia ganadora de almas. Queremos llevar a toda la iglesia a dar estudios bíblicos, a todos nuestros amigos del Proyecto 100, jóvenes, niños, adultos, todos yendo a cumplir la misión para tener más estudios bíblicos, para ser parte de este movimiento, tener más instructores bíblicos, más estudiantes de la Biblia y por ende más nuevos discípulos para Cristo. Amén. Entonces vamos a finalizar esta parte haciéndote una invitación personal, una invitación que considero es importante después de haber visto esta presentación, porque detrás de cada bautismo hay un instructor bíblico y detrás de cada instructor bíblico hay un pastor entrenador. Nosotros queremos que tantos niños, jóvenes, adultos puedan ser entrenados debidamente para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. De esta manera que podamos decir, yo soy parte de la escuela sabática, pero una escuela sabática misionera, una escuela sabática que salga de las cuatro paredes, una escuela sabática que cumpla su rol protagónico de ser una agencia ganadora de almas, de ser un lugar para ser discípulos. Entonces vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta este momento. En primer lugar, la escuela sabática es históricamente conocido como el pueblo de la Biblia porque no solamente la estudian o no solamente la estudiaban, sino que la compartían. Por lo tanto, la escuela sabática o la iglesia adventista tiene en la escuela sabática una agencia ganadora de almas, un lugar especial para ser discípulos y para llevar a personas a los pies de Jesús. ¿Por qué una escuela sabática misionera? Por tres razones. En primer lugar, ¿por qué? Porque dar estudios bíblicos es un plan de Dios. En segundo lugar, porque la escuela sabática es un campo misionero. Hemos visto citas lindas. Y en tercer lugar, porque en el sábado es lícito hacer el bien. Es un día de gozo y de alegría. ¿Y qué mejor obra que nos produzca gozo y alegría sino la de compartir la Biblia con nuestros semejantes? Entonces, con todas esas razones, queremos que la escuela sabática, tu escuela sabática, pueda llevar a todos sus alumnos de escuela sabática, de las unidades de acción, a la obra misionera en la tarde. Un programa sencillo, pero no sin antes una preparación. No queremos ir a tocar puertas de desconocidos. No queremos ir a hablar en las plazas a gente que ni siquiera nos conoce y que tranquilamente nos rechaza y que en todo su derecho nos pueden hacer cerrar la puerta en nuestras caras. No,
Queremos ir a nuestros amigos, queremos ir a nuestros vecinos, queremos ir a nuestros familiares, en gente que nos conoce y que difícilmente nos tirará la puerta en la cara. Y para que esto sea más factible, necesitamos aplicar el método de Cristo, interesarnos en ellos, interesarnos en esas personas como quien quiere hacerles el bien. Y como parte del movimiento del Proyecto 100, queremos que toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, todos, podamos ser parte de la escuela sabática misionera. No hay otra forma de ser una escuela sabática misionera si no es saliendo de nuestras cuatro paredes, llevando amor y conectando a los alumnos de escuela sabática con sus vecinos, amigos y familiares a través de un curso bíblico. Amén. Que el Señor te bendiga y bienvenido una vez más a esta escuela sabática misionera, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Que Dios te bendiga. Vamos a finalizar con una breve oración. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos escuchas y también nos respondes. Acompáñanos, Señor, en este desafío misionero. Te pido por los ancianos, por los directores de la escuela sabática, maestros y todos aquellos apasionados que buscan cada día agradarte y cumplir la misión como nos has encomendado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.